Todo bien. Bien, pues buenas noches. Vamos a iniciar entonces este taller, este crash course de Python para Machine Learning. Son 20 horas más o menos de contenido que vamos a estar revisando en vivo y las sesiones van a quedar grabadas para que veamos cómo podemos nosotros utilizar Python, este lenguaje de programación, para Machine Learning. Es decir, Python, pues podemos utilizarlo en muchas aplicaciones, como vamos a ver hoy. Pero entre ellas, pues está el Machine Learning y vamos a ver algunos módulos y tips y puntos que son generalmente usados cuando hacemos tareas de Machine Learning con Python. Voy a dar algunos breves comentarios sobre la logística del curso. Es la misma liga de Zoom para todas las sesiones. Durante todas las sesiones vamos a estar usando la misma liga de Zoom que ya les envié por correo, siempre iniciando de lunes a viernes a las 19:05 hasta las 21 horas, ¿no? Más o menos las 7 de la noche a las 9 de la noche en hora del centro de México, que creo que tenemos el mismo horario, Perú, Colombia. Las sesiones van a ser en vivo y las grabaciones van a estar disponibles al día siguiente de la sesión. Yo mañana les voy a estar compartiendo por correo electrónico el acceso a la plataforma donde estoy colocando todas las grabaciones, todos los códigos, las presentaciones, todo lo que estemos utilizando, ahí lo voy a subir en esa plataforma. Y generalmente les digo, la información que veamos hoy siempre va a estar disponible mañana, ¿sí? Es un crash course, aquí menciono yo intensivo, son 2 horas diarias más o menos, pero hay ejercicios que tenemos que hacer para verificar pues que hayamos revisado y entendido la aplicación de Python en ese tema específico. Partimos desde cero, entonces si hay personas que tal vez ya tengan un poco más de experiencia con Python, pues tal vez espero que logre ayudarles ahí con algo que a lo mejor no conocían. Y quienes empecemos desde cero, pues este curso o este taller, pues es perfecto porque vamos a discutir, por ejemplo, aquí está el temario. Desde el primer tema el día de hoy, lunes 4 de julio, ¿por qué usar Python para Machine Learning? Y vamos a usar ese tema para platicar sobre la introducción a la programación, ¿sí? Después, el martes 5 de julio vamos a hablar sobre Google Colaboratory, que es un entorno de desarrollo en la nube que nos proporciona Google de forma gratuita para que nosotros pues podamos ejecutar código en Python sin necesidad de instalar nada en nuestras máquinas. Solo necesitamos conexión a Internet, una cuenta de Gmail y listo, con la cuenta de Gmail para poder guardar nuestro trabajo, ¿no? Después veremos cómo usar variables en Python. En el tema 4, el jueves 7 de julio, cuándo y cómo usar los condicionales en Python. Después, el viernes de esta semana, al término de esta primera semana, cuándo y cómo utilizar o usar los ciclos en Python. Después, en la siguiente semana, cómo aprovechar las funciones al máximo para Machine Learning en Python. Cómo usar tipos de datos estructurados, es el tema 7 en Machine Learning. Aquí vamos a platicar un poco sobre NumPy, sobre Pandas, que son estos módulos en Python que nos van a permitir almacenar grandes cantidades de datos y operar o calcular grandes cantidades de datos, ¿no? Cómo visualizar los datos, ¿sí?, en Python utilizando Matplotlib, que ya en esta segunda semana vemos un poquito más sobre datos, que es este insumo principal para el Machine Learning, ¿no? Después en el tema 9 o en la sesión 9 veremos conceptos básicos de clases y objetos con la intención de entender cómo está organizada o cómo están organizados varios módulos, ¿no? De hecho, en Python vamos a aprender que al final de cuentas todos son objetos.
Y los módulos que utilicemos para, por ejemplo, Pandas, NumPy, Matplotlib, sklearn, después TensorFlow para Machine Learning, tienen esta organización, ¿sí? Así que si nosotros, o este paradigma, ¿no?, de programación orientada a objetos, así que si nosotros entendemos, pues los conceptos básicos de programación orientada a objetos, vamos a entender un poquito más las librerías o los módulos que utilicemos en Python. Y el último día, pues veremos algunos tips que en lo personal me han servido para mejorar nuestra experiencia en Python. Entonces, antes de seguir avanzando, voy a platicar un poco sobre mí. Algunos tal vez ya me hayan seguido en redes sociales. Generalmente no posteo muchas cosas, salvo algunos detalles de los cursos. Pero bueno, me voy a presentar. En la siguiente sesión nos presentamos todos. Pero bueno, yo soy, Alan López, soy ingeniero en mecatrónica de formación. Después hice una maestría en optomecatrónica y después hice mi doctorado en ciencias. Cuando estaba haciendo la ingeniería en mecatrónica, tuve la oportunidad de ir a hacer una estancia en el extranjero y pasó algo bien curioso. Yo originalmente iba a trabajar a Michelin, esta empresa donde hacen los neumáticos, pero hubo la empresa, perdón, la universidad a la que iba a llegar hice la estancia en Tolosa, en Francia. Ahí está Michelin, está Airbus, que es esta empresa gigante de aviones, ¿no? Competencia de Boeing, la americana Boeing. Pero bueno, yo iba a llegar a Michelin a trabajar, entonces estaba emocionado porque, pues, como ingeniero en mecatrónica, aprendes mucho sobre mantenimiento, aprendes mucho sobre automatización. Pero resulta ser que en ese momento la universidad a la que iba a llegar, porque había convenios entre la universidad donde estudié aquí en México y la universidad en Francia, pero la universidad en Francia como que pierde la vinculación con Michelin en el momento en el que yo llego, entonces ya no pude estar allá. Entonces, como que dijeron, ahora, ¿qué lo ponemos a hacer a este estudiante que acaba de llegar, no? Y me asignan a un área de investigación de la universidad. En esa área estaban haciendo materiales compósitos inteligentes, ¿no? Bueno, son instrumentados, pero ahora ya les llamamos a las cosas como cuando les ponemos sensores o alguna cosa de procesamiento de datos, ya es inteligente, ¿no? Podemos decir que son materiales inteligentes, justamente para el área de aviación, porque ahí está Airbus. Y lo que hacían era que pues tenían estos materiales de fibra de carbono y demás materiales donde se embebían pues sensores, ¿sí? Y tenían una máquina de ensayos multiaxial donde uno colocaba justamente esta placa de material con los sensores y era sometida a diferentes esfuerzos de compresión, de torsión, esfuerzos cortantes, diferentes tipos de esfuerzos. A los que eran sometidos déjenme, si pueden mutear por favor sus micrófonos, a los que eran sometidos estas placas. Y bueno, la intención era ver cómo respondían los sensores y hacer diferentes pruebas. Esto lo tenían, esta máquina de ensayos estaba programada, algunas cosas en Fortran, algunas cosas estaban en C, C++, otras en Excel, inclusive en Excel, para ver cómo tenían que moverse los pistones. Y lo que yo hice en el proyecto fue integrar todos estos códigos en uno solo, que lo hice en MATLAB. En MATLAB integramos todos los códigos para el control de esta máquina. Pero bueno, al final comento esta parte porque yo originalmente me iba pues a la industria, ¿no? Pero me asignan a este centro de investigación y me llamó mucho la atención porque pues no estábamos haciendo cosas que uno pues ve en la escuela, ¿no? Te enseñan tal vez a programar un PLC para automatización o en electrónica. Y pues son generalmente productos o, bueno, dispositivos que existen y a lo mejor, pues sí, como ingeniero los tienes que saber usar y aplicar para ciertas
aplicaciones específicas, ¿no? Pero en este centro de investigación a mí me gustó mucho el trabajo porque implicaba hacer cosas nuevas, ¿no? Los materiales compósitos, instrumentados, o bueno, inteligentes, pues estaban haciendo investigación ahí en esta universidad para la industria de aviación o aérea. Entonces, digo, cuando regreso a México, yo dije, bueno, quiero ser investigador, no quiero quedarme aquí. Me gustó mucho esta área de estar empujando el estado del arte de diferentes aplicaciones, ¿no? Entonces fue que hice la maestría. Durante la maestría seguí trabajando en programación, pero aquí dedicado un poquito más a el procesamiento digital de imágenes. Nosotros hicimos lo que llamamos una memoria visual. Eh, Aquí hice otra estancia, pero en otro centro de investigación también aquí en México, el Centro de Investigación en Matemáticas, porque ahí fui a ese centro porque tenían los robots con los que yo iba a trabajar. Son robots humanoides pequeños, Now se llaman, son los que generalmente luego hacen competencias de fútbol entre ellos. Hay diferentes modelos, pero yo hice con el Now bípedo, porque hay otra, ese es humanoide bípedo, porque tiene piernas, porque hay otro humanoide que nada más tiene los brazos, el torso, y bueno, realmente es un robot holonómico porque pues tiene llantitas. Pero bueno, aquí la intención era crear una memoria visual intentando emular la forma en que los seres humanos, o los animales incluso, navegamos de forma autónoma por un lugar. Cuando, por ejemplo, ustedes llegan a un edificio nuevo, pues no conocen el lugar, ¿cierto? Entonces, pues preguntan dónde están las cosas, pueden dar un tour por el lugar, y vamos a pensar que pasan 2 días, regresan al mismo edificio, y a lo mejor ya no tienen que preguntar dónde está el baño, porque ustedes pueden regresar y trazar una ruta, seguir una ruta, una trayectoria que los lleve ahí. Pero si yo les preguntara, ¿ustedes saben cuál es la distancia en metros o en milímetros de la puerta principal a la puerta del baño? No lo saben, porque no es información que necesitemos saber para poder navegar de forma autónoma en el lugar. Tal vez podamos hacer una estimación, pero para poder navegar de forma autónoma o desplazarnos de forma autónoma en ese lugar, nosotros no necesitamos información métrica. Hay mapas métricos para la navegación de robots, pero estos consumen mucha memoria, ¿no? Inclusive mapas en 3 dimensiones, pero consumen muchísima memoria, ¿cierto? Y para poder identificarte dónde estás en ese mapa y luego trazar calcular un control que te lleve del punto A al punto B, en ese mapa también es computacionalmente muy costoso. Entonces lo que hicimos con la memoria visual fue guardar solamente información visual, no información métrica del ambiente. Y creamos no un mapa métrico, sino un mapa topológico, como las estaciones de un metro o de un autobús. Tú puedes decir, ok, yo quiero llegar del punto A al punto B, trazas una ruta, no necesitas saber cuántos metros hay de una estación a otra estación, solamente necesitas saber cuál es la relación que existe en localización, ¿no? Relativa entre ellos. Y bueno, eso es lo que hicimos. Yo trabajé en la parte de la creación de ese mapa, utilicé algoritmos inteligentes, metaheurísticas, que pues sí puede considerarse como una parte de la inteligencia artificial, que son algoritmos de optimización, pues metaheurísticos, no deterministas. Otros compañeros trabajaron en la localización de la mapa y en el mapa, perdón, y otro compañero trabajó en el cálculo del control para ir de un punto A a un punto B. Bueno, después en el doctorado seguí trabajando con mapas. Bueno, en este caso no logramos hacer un mapa, pero seguí trabajando como en el entendimiento de la escena, y ahí lo que quisimos hacer fue, ok, vamos a hacer mapas híbridos, porque pues, por un lado, pues tienes información métrica, que pues es algo bueno tener, pero para navegación, en el caso de los robots que estábamos utilizando, y como queríamos que el procesamiento se hiciera a bordo del robot, pues el robot no tiene mucho procesamiento, entonces necesitamos menos memoria. Más bien, optimizar la memoria y el procesamiento.
Entonces, hay mapas híbridos que son topológicos simétricos y es como lo mejor de los dos mundos y bueno, es lo que se intentó hacer, ¿no? Hacer la reconstrucción 3D también para tener ambas cosas. Y listo, ¿no? Después viene como, les estoy platicando un poco para que me conozcan, para que vean un poco mi trayectoria, lo mismo lo pueden ver en LinkedIn. Ya hacia el segundo año de mi doctorado, pues me doy cuenta que pues no hay, creo que en Latinoamérica, e incluso creo que en el mundo, hay menos atención o inversión a la investigación básica, ¿no? La investigación que va empujando las fronteras del conocimiento. Y pues no había plazas, no había plaza de trabajo, no había, entonces es muy complicado. Entonces yo decido trabajar como freelancer, para poder pues salirme de la academia, ¿no? Que si bien es cierto, cuando empecé o cuando me fui a la universidad en el extranjero y me metieron con un equipo de investigación, me gustó mucho, pero pues la investigación académica, aunque sí es buena, pues no hay muchas oportunidades laborales que digamos, ¿no? Entonces, pues en las startups o en empresas de tecnología, ahí es donde puedes hacer investigación y además más aplicada y pues sí hay más trabajo, ¿no? Hay más trabajo porque pues no es industria o iniciativa privada, ¿no? Los recursos son privados, no son federales o del Estado. Entonces hay más oportunidad de inversiones, en fin, ¿no? Hay más trabajo, pues. Y aún así sí, seguimos haciendo investigación. Entonces yo trabajé en varios proyectos intentando aplicar lo que yo había estudiado o lo que yo había hecho en la maestría y en el doctorado, sí tenía cierto eh, miedo porque pues en la academia las cosas, si bien es cierto que el rigor científico puede ser alto, el rigor con el que tú quieres los resultados es alto, pero las exigencias no son tantas. O sea, si yo voy a publicar un artículo en una revista indizada, pues si me tardo un mes más o me tardo 15 días más, o sea, no hay afectaciones, ¿no? O sea, salvo que pues voy a tardar más tiempo en obtener ese reconocimiento, digámoslo así, o esa publicación. Pero en la industria, ¿no? En la industria, pues si te tardas una semana más, pues ya es más dinero que el negocio está perdiendo porque no hay una resolución que se necesita. Entonces eso era para mí un poquito complicado. Luego también tenía que tener juntas con ejecutivos o directivos de las empresas porque como los proyectos que estábamos desarrollando eran pues nuevos, o sea, no era como que existiera ya una herramienta que tú contrataras y la metieras ahí, pues todo eso que estabas desarrollando tenía que ser revisado por los directivos, ¿no? O sea, no necesariamente el jefe de mantenimiento, ok, instálalo, sino los directivos tenían que aprobar si funcionaba o no. Y trabajé en esta empresa, bueno, trabajé en una startup que ganó un concurso, una licitación para trabajar en una empresa donde tenían una nave industrial de 14 kilómetros de largo, ¿no? Y uno de ancho más o menos, no me acuerdo muy bien. El punto es que era una nave industrial gigantesca donde la mayor parte era una bodega y toda el área de producción era pues comparado con la inmensidad de la nave, pues algo muy pequeño. El punto es que les robaban mucho material, eran pérdidas de unos, calculaban ellos $200,000 al año, más o menos, en pérdida de material que se estaban robando. Y pues no sabían cuáles eran los puntos ciegos. Entonces, la solución con la que creímos que era la adecuada, pues era que directamente en los montacargas, como yo había trabajado con memorias visuales, con navegación y demás, pues decimos, ok, pues vamos a monitorear cómo se desplaza el material, ¿no? Si resulta ser que sale el material de de la línea de producción y luego a la hora de desplazarlo se pierde por alguna razón, pues vamos a monitorear eso.
montamos una cámara en el montacargas y no puedes poner un GPS en ese tipo de entornos, porque no hay señal, digamos, en espacios cerrados. Entonces, pues esa era la idea, ¿no? Que llegara, leyera el código QR del pallet, siguiera el camino por el cual transportabas todo el material y registrara dónde lo colocabas. Y la parte interesante ahora también en la industria es que no nada más tenías que hacer el modelo, sino que luego tenías que conectarte con tus servicios como SAP o las bases de datos. O sea, ya era una integración un poco más grande. Bueno, esa es una parte de lo que hice. Luego ya empecé a trabajar para otra empresa donde para la industria electrónica ellos lo que hacían era hacer varias pruebas de placas electrónicas, de PCBs, que tenían pues sus resistores, transformadorcitos pequeñitos, porque en electrónica, condensadores o capacitores, en fin, ¿no? Todas las diodos, todos los componentes o todas las componentes electrónicas. Se tenía que probar que estuvieran en su valor nominal requerido. Después, esas se armaban, se utilizaban, se armaban para hacer ya ahora generalmente eran las touchscreen que van en los autos de alta gama. Y después hacían pruebas funcionales ahora al aparato ya armado. Entonces, ellos necesitaban monitorear la calidad de todas esas placas y de las pruebas porque, pues, al final el cliente, que era la automotriz, pues necesitaba saber o tener referencia de cómo iban las pruebas. Entonces, analizábamos todos los datos que salían de los logs, de los PLCs y las computadoras que tenían que hacían pues las mediciones, ¿no? Registraban todas las mediciones. Y ahí, pues, hacíamos varias, estadística descriptiva, puedo decirlo simple, para calcular algo que se llama capacidad del proceso, que es una métrica de calidad. Y el plus que hicimos en esta empresa fue que, pues, utilizando tantos datos, ellos querían meter algo de Machine Learning, entonces hicimos algunos modelos para intentar predecir, mantenimiento predictivo. Después, en la parte de finanzas, estuve trabajando con una fintech mexicana de inversiones, donde tú, pues, de todos los fondos de inversión que existen, tú necesitas armar un portafolio. Generalmente los que se dedican a las inversiones pues no invierten todo en un fondo, sino que tienen un portafolio de inversión. Tienen varios fondos, varios activos, varios instrumentos en los cuales ellos invierten. No sé, quiero invertir del $1,000,000 que tengo, tanto porcentaje en Facebook, tanto porcentaje en Google, tanto porcentaje en... Bueno, pones, como dicen, los huevos en diferentes canastas, pero ¿cuánto porcentaje de tu total vas a invertir en cada fondo para lograr una meta? Las combinaciones, pues son muchas, ¿no? Y para cada portafolio ya haya asignado en conjunto de esa combinación, haya asignado pues un riesgo asociado a ese portafolio y un retorno de la inversión. Entonces, aquí utilizamos métodos de Monte Carlo para intentar estimar cómo se iba a comportar el fondo en un año y utilizábamos métodos de optimización para encontrar el portafolio que pues fuera el más adecuado para el cliente. Entonces, eso lo hicimos en la parte de finanzas. Aquí ya, para este tiempo, yo seguía como freelancer, pero después ya la empresa donde estuve trabajando como freelancer, como consultor independiente, ya me contrata, ya tengo un contrato, y ya empecé a trabajar, por ejemplo, en Agrotech, en Internet de las Cosas, sensores que se colocaban en sembradíos, y pues la intención era procesar esos datos también. Lo mismo para la empresa de transporte y otra vez aquí el último de grafos, es para queries dinámicas para la industria financiera. Pero aquí hay como un común denominador, al menos para mi caso, ¿no? Yo, antes de todo eso, incluso estuve trabajando también en empresas, voy a decir como tradicionales, algo donde tú haces a veces lo mismo, siempre a mí me aburría demasiado. Por eso la programación me llamó mucho la atención, la investigación y sobre todo también Machine Learning o el trabajo de datos, porque donde yo
yo laboro, donde yo trabajo, es una empresa consultora de TI. Entonces nos llegan clientes, como ya vieron, finanzas, agrotech, de transporte, de varios lugares. Y no es aburrido, ¿no? O sea, son retos porque pues yo no soy financiero, yo no soy, no soy ingeniero logístico, ¿no? No soy agrónomo. Pero siempre cuando trabajamos en datos vamos a tener que aprender un poquito del nicho donde se esté aplicando para poder saber cómo vamos a empezar a hacer los análisis y todo esto. Entonces a mí me gusta mucho toda esa parte, me llama mucho la atención y no me aburre, me mantiene despierto, me mantiene investigando, me mantiene, pues lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Y todo eso, pues ya fui aprendiendo también un poco más sobre cómo podemos, inclusive no nada más les decía generar el modelo de Machine Learning, sino después aplicarlo, pues porque luego, o sea, en la academia, pues haces el código y listo, escribes un artículo y lo mandas a una revista científica. Pero acá tienes que hacer el modelo que se vaya a producción, ¿sí? Que puedas obtener información de bases de datos productivas, que puedas generar una interfaz o una API que se pueda comunicar a otros servicios. Todo eso para mí también fue bastante. Y bueno, eso es todo de mi lado, de quién soy yo. En la siguiente sesión me platican un poco más sobre ustedes. Tenía por ahí programado un survey, pero no encontré el cuestionario. Pero bueno, si no lo hacemos mañana, antes de empezar ahora sí el tema, me gustaría preguntarles si tienen alguna pregunta. Pueden escribir en el chat o encender su micrófono. Ok. Perfecto, pues entonces vamos a iniciar ahora sí sobre el tema que nos compete. La intención de presentarme pues fue justamente para que me conozcan un poco más, que entiendan de qué va el asunto. Lo voy a intentar hacer práctico, no orientado a la academia, sino orientado a la práctica, y pues espero realmente ayudarles, ¿no? Muchas cosas que voy a comentar pues son cosas que yo he aprendido, que me hubiera gustado que me dijeran, y tal vez ustedes piensan, es que he hecho muchos cursos, he hecho muchas cosas, pero tal vez todavía no sé, por ejemplo, dice Pánfilo, ¿qué nivel de programación se requiere, no? Para hacer todo esto, fíjate que es una de las preguntas que también a mí me daba un poco de miedo cuando entré a la industria, porque yo decía, es que, pues a lo mejor puedo hacer un código, puedo mandar a llamar una librería, un módulo, crear mis propios módulos, pero pues muchas cosas no las sé, ¿no? Entonces, creo que mientras logres entender la lógica, o sea, digo, el nivel de programación requerido para este taller pues es cero, ¿no? Porque vamos a empezar desde cero. Pero ya para hacer todas estas prácticas, yo creo que lo más importante es tener estas habilidades blandas que les llaman, o ya le llaman hasta power skills, de investigación, de análisis de problemas, ¿no? Porque inclusive, no sé si ya han visto, por ejemplo, que en GitHub tiene este elemento que se llama Copilot, que pues te va ayudando a programar, ¿no? Y muchos, yo no lo he usado, pero muchos dicen que tú vas programando y te autocompleta, pero de forma inteligente. A lo que voy es, cada vez es más fácil no estarse peleando con la sintaxis de la programación. Pero lo que sí va a ser imposible de reemplazar es cómo vas a tú abstraer el problema y luego resolverlo con código, ¿no? O sea, cada vez es más, a lo que voy es, cada vez es más fácil programar, pero el nivel de resolución de problemas no baja, o sea, de hecho puede hasta crecer, ¿no? Para quienes vamos empezando en la programación, ¿cómo comprobar que tienes conocimientos? Por ejemplo, si quieres comprar conocimientos para una empresa, pues puedes tener un portafolio de proyectos. Al final les voy a platicar de un programa que tengo, que de hecho les mandaba WhatsApps o algunos Messenger de Facebook como uno más integral. Se los platico para ver si les va interesando. Pero digo, un portafolio de proyectos puede demostrar a los demás que tienes ese conocimiento. Y otra cosa es
voy a dejarles ejercicios aquí y ustedes van a poder autocalificarse. Porque una cosa es cierta, en muchas de las ocasiones vamos a seguir sintiéndonos, no sé si sea la palabra, pero tal vez incompetentes, ¿no? O sea, la verdad es que con fallos o con cosas que se nos olvidan, y es normal, pero el punto es aventarse, y porque es la única forma en la que vas a aprender. Imagínate que queramos pescar, pero nos da miedo el mar. Jamás en la vida vas a aprender si no empiezas de poquito a poquito, ¿no? Los ejemplos que realizarás basadas en qué categoría sería contabilidad, logística, mantenimiento. Es una buenísima pregunta. Va a ser genérico en este caso. Y por ahí, digo, sí, bastante genérico, porque son cosas básicas de programación. Son cosas básicas de programación. Bien, pueden seguir escribiendo sus preguntas. Dice, ¿por qué usar Python para Machine Learning? ¿No? Y esta introducción a la programación. Aquí hay algunos puntos que vamos a estar revisando. Y yo tengo un compromiso con ustedes. Mi compromiso con ustedes hoy es que sepas, que entiendas lo básico sobre Python como lenguaje de programación. ¿Por qué deberíamos utilizar Python para Machine Learning? ¿Por qué no otro lenguaje de programación? Y cómo resolver un problema computacional. No es lo que les decía. Vamos a revisar qué necesitamos para resolver un problema, para hacer aplicaciones como las que les mostré. Pues el inicio es este, ¿no? Elegir un lenguaje de programación en el que queremos ser un poco más expertos. Entender la sintaxis de ese lenguaje de programación y luego saber cómo usar esa herramienta para resolver el problema. En este caso, pues computacionalmente, porque estamos haciéndolo con programación. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué es Python y cuáles son sus características? ¿Qué es Python y cuáles son sus características? Hay dos definiciones que a mí me gustaron, que vi en internet. Perdón, el café. No puedo hacer nada sin café, aún a estas horas. Python, dice Wikipedia, es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código, es multiparadigma y multiplataforma. Y luego W3 Schools dice, Python es un lenguaje de programación popular, fue creado por Guido van Rossum y lanzado en 1991. ¿Por qué me gustaron estas dos definiciones? Uno, son complementarias y dos, pues bastante completas, ¿no? Vamos a analizarlas, vamos a desmenuzarlas. Aquí yo resalto palabras clave de las definiciones, ¿sí? Primero, Python, bueno, es un lenguaje de programación. Vamos a empezar a hablar del lenguaje de programación. Y después vamos a ir bajando el nivel o la abstracción y vamos a ver qué significa que Python sea interpretado. ¿Por qué interpretado? ¿No? Luego dice legibilidad en el código, ¿no? ¿Por qué legibilidad? Luego dice multiparadigma y multiplataforma. ¿Qué significa esto? Ahora, ¿por qué popular es algo importante cuando decidimos usar un lenguaje de programación? Y luego, bueno, Guido van Rossum es quien crea este lenguaje de programación que se lanza en 1991, relativamente es nuevo, digo, hay otros más nuevos. Y bueno, vamos a analizar estos puntos. Aislémoslos, aislemos estas palabras de esa definición y empecemos pues a platicar un poquito más sobre qué es un lenguaje de programación. Partamos de la necesidad. Siempre a mí me gusta bastante revisar todo lo que tenga que ver con conocimiento nuevo, partiendo de la necesidad, de por qué se crean las cosas, por qué usarlas. Y es que de esa forma tú visualizas cómo lo vas a aplicar. O sea, no significa que aprender algo nuevo sea para tener ese conocimiento almacenado y listo, ¿no? Sino lo que uno busca es aplicarlo. Y cuando entiende la necesidad de por qué
uno logra, decimos, cachar esa información. Ah, ok, entiendo entonces por qué sucede que necesitamos esto, ¿no? Bien, bueno, vamos a pensar, aquí tengo yo algunas imágenes. Ser humano es una máquina, no una máquina, no, pero es un costal de huesos que hace máquinas, que construye máquinas y herramientas. Generalmente nosotros, a pesar de que tenemos un cuerpo asombroso, pues si nos comparamos con otras especies, tenemos muchas deficiencias. Sin embargo, nosotros creamos máquinas que potencian nuestra capacidad para hacer cualquier cosa. Si nosotros necesitamos trasladarnos por tierra, potenciamos nuestra capacidad de movimiento y se crearon los coches. Digo, esto ya es como que herramientas o máquinas de generaciones más recientes. Ahora, necesitamos arar la tierra, necesitamos sembrar nuestra comida. No lo hacemos con un asadón o como se llama la herramienta, sino potenciamos nuestra capacidad de agricultura, pues con máquinas también. Ahora, las computadoras van a potenciar nuestra capacidad de cálculo, ¿sí? Potencia nuestra capacidad de cálculo, ¿no? De hecho, si se acuerdan o vieron esta película Hidden Figures o Figuras Ocultas, de las computadoras en la NASA que estas mujeres afroamericanas que llevaron, bueno, hacían los cálculos para la Luna. De hecho, las mujeres eran las que hacían esos cálculos, ¿no? No existía una máquina, o sea, bueno, no usaban una computadora como tal en ese momento, pero ¿qué hacían? O sea, si querían calcular trayectorias, pues era tener una, o sea, en papel hacer los cálculos, o existían estas reglas que parecían como reglitas que te permitían hacer cálculos ya con funciones especiales, logarítmicas y todo eso. Y básicamente ahí empieza la programación, la necesidad que tenemos de hacer cálculos. De hecho, hay una escena en esta película donde una de las mujeres negras, interpretada por Octavia Spencer, una actriz muy, muy buena, va a la biblioteca porque pues sabe que existe o que hay este lenguaje de programación, o sea, esta computadora que puedes programar, ¿no? Y en ese momento, pues, creo que no le permitían entrar a la biblioteca porque pues todavía, digo, había demasiado racismo, o sea, más que ahora parece, no sé. Bueno, no nos metamos en temas políticos, pero el punto es ese, ¿no? Hacían los cálculos a mano, pero ya después empezaban a introducir lenguajes de programación. O sea, ese lenguaje de programación es lo que nos va a permitir comunicarnos con esta herramienta que va a potenciar nuestra capacidad de cálculo, ¿sí? Así como nosotros necesitamos aprender a manejar para potenciar nuestra capacidad de desplazamiento, agricultura o lo que sea, el lenguaje de programación nos va a permitir comunicarnos con la máquina para potenciar nuestra capacidad de cálculo, ¿sí? Y existen diferentes abstracciones, ¿no? Aquí, bueno, en este caso tenemos como que lo que usábamos tal vez hace más tiempo en nuestros antepasados para potenciar estas habilidades. Por ejemplo, tal vez pues utilizaban estas carrozas para desplazarse o estos elementos, aquí no sé cómo se llama, donde tal vez también eran jalados por un animal y empezaban a hacer el arado. Bueno, pues si ven algunas referencias, a lo mejor encuentran que el ábaco era o es considerado como la primera computadora. ¿Por qué? Pues porque potencia nuestra capacidad de cálculo, ¿no? Nos permite hacer cálculos, inclusive puedes hasta guardar ahí un cálculo, ¿no? Puedes, o sea, nada más dejas las cuentas o las bolitas en cierta posición y mientras no las muevas, ahí estás guardando esa información, ¿no? Para después consultarla o seguir haciendo una suma o no sé. Al final de cuentas ahí lo tienes guardado, ¿no? Ahora, ¿cómo usabas este ábaco? Pues había que estandarizar el uso, ¿no? Decir, ok, bien, esta línea de bolitas van a ser las unidades, estas las decenas, las centenas, los millares. Entonces,
teníamos que, bueno, en ese momento se tenía que coordinar, se tenía que estandarizar cómo vamos a comunicarnos o empezar a hacer los cálculos ahí, ¿no? Entonces, partiendo del ábaco, ¿sí? Para empezar a hacer nuestros cálculos, recordemos, lenguaje de programación, pues es lo que nos va a permitir comunicarnos con esta herramienta que nos va a permitir potenciar nuestra capacidad de cálculo. En un inicio, hace mucho tiempo, pues existían los ábacos, ¿no? Vamos a dar un salto gigantesco. En medio de estas dos imágenes, pues hay mucha historia, pero bueno, no vamos a platicar tanto sobre la historia de la programación, sino más bien sobre la necesidad de cálculo, y con la intención de que pues, quede en nuestra memoria que al final de cuentas, pues el lenguaje de programación va a ser esto que nos va a permitir potenciar esta capacidad que tenemos, ¿no? Potenciar el cálculo que logramos ejecutar. Bueno, las tarjetas perforadas era ahora pues, lenguaje de programación, al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Resultaba ser que en Estados Unidos, pues hacían censos, ¿no? Y cada 4 años, me parece. Pero llegó un momento en el que mientras hacían los cálculos o las cuentas del último censo que habían hecho, ya habían pasado 4 años, y perdón, y entonces ahora tenían que empezar el otro censo cuando apenas o ni siquiera habían terminado los cálculos del censo anterior. Entonces tenían esta máquina que con tarjetas perforadas pues empezaban a agilizar los cálculos, donde si había una perforación los electrodos hacían contacto y entonces pues el proceso se disparaba para ejecutar, bueno, en este caso pues algún cálculo, no simple. Si no había perforación, pues no había contacto o no había esa cuenta, pues vamos a pensarlo de esa forma. Y entonces las tarjetas perforadas pues permitían hacer esos cálculos de forma rápida. ¿Y cuál era el lenguaje de programación? ¿Cuál era la sintaxis? Pues digo, no la conozco, no la tuve que aprender, gracias a Dios, porque imagínense. Y pues básicamente significaba ponchar pues sí, hacer las perforaciones y con cierto patrón pues significaba algo, ¿no? Ahora, después de esas tarjetas perforadas, otra vez vamos a hacer un salto grande. Ahí en medio hay bastantes cosas, pero ese salto que significa que hace, pues resulta ser que empezaron ahora los mnemónicos, ya empieza la programación y ya las computadoras son electrónicas, ¿no? Las computadoras son electrónicas, ya no son eléctricas, con relevadores, con aparatos eléctricos, pues, no diminutos o electrónicos. Y entonces, pues, había que acercar la forma en la que nos comunicábamos con estas herramientas, con estas computadoras, había que acercar la forma en la que pues, nos comunicábamos con ellas, porque pues perforar estas tarjetas, o sea, acordarte del patrón o aprender el patrón que tengas que hacer, pues era complicado, ¿no? Entonces ahora, ya con estos mnemónicos, pues se facilitó y se acercó a la forma en la que pensamos. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, puede ser aquí el input, o sea, la palabra input, pues ya significaba una secuencia de ceros y unos que ejecutaban cierta tarea, ¿no? Entonces, como era algo que generalmente se usaba repetidamente, pues entonces se creó este lenguaje de programación, ¿no? Y ahora se le llamó lenguaje, ya cuando el estándar de cómo tenemos que poner en el abaco cuáles son las decenas, como tal no es un lenguaje, o la perforación en las tarjetas perforadas como tal no es un lenguaje, pero sí era la forma en la que nos comunicábamos con las herramientas de cálculo en ese momento. Ahora acá es un lenguaje ya porque pues utiliza palabras. Utiliza palabras para empezar a comunicarnos con la máquina, con la herramienta, con la calculadora, con la computadora, mejor dicho. Y les decía, entonces ahora ya estas palabras pues ya van significando pues ciertos ceros y unos, ¿no? Entonces está evolucionando todo para hacerlo todavía más fácil, ¿no? A eso le vamos a llamar abstracción, es decir,
En este caso, yo cuando quiero poner un input, yo no necesito saber necesariamente qué combinación de ceros y unos la máquina utiliza para hacer esa función o esa funcionalidad. Yo no lo necesito, es información abstracta, es decir, como el iceberg, ¿no? Yo solamente necesito ver la puntita y todo lo que hace abajo la máquina a mí no me interesa. Niveles de abstracción se crean cada vez que hay una tecnología nueva. En el coche, por ejemplo, la abstracción de los pedales es bastante buena, ¿no? Nosotros tenemos, si es automático, el acelerador y el freno. Si es estándar, tenemos el embrague o el clutch. Pero, por ejemplo, cuando yo aprieto el acelerador, yo no sé mecánicamente, hay una abstracción ahí, o sea, se oculta información. Yo no sé cómo es que se abren pues las válvulas que van a depositar la gasolina, los pistones, para que haya más gasolina, más combustión y en consecuencia pues más revoluciones y en consecuencia más velocidad. O si yo aprieto, o bueno, presiono o piso el freno, ahora con estas nuevas tecnologías de frenos ABS y demás, pues tampoco sé qué mecanismos se van a estar accionando internamente en el coche para que se frene, ¿no? Entonces, lo mismo sucede, ahora ya hay esa abstracción en los lenguajes de programación, ¿no? Por ejemplo, ya es más fácil que más personas puedan hacer esa comunicación con la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación o por qué lo necesitamos? Es esta forma en la que nos comunicamos con la máquina, con la computadora que va a potenciar nuestras capacidades de cálculo. Y pues eso es algo que necesitamos, ¿no? Así, y afortunadamente hay estos niveles de abstracción que ya son fáciles. O sea, el lenguaje de programación es ya un lenguaje ya con abstracción, es decir, yo no tengo que saber hablar ceros y unos para poder indicarle a la máquina qué quiero que haga. Ahora, por eso necesitamos entonces ahora, existe cierto nivel de abstracción, les decía, ¿no? Entonces, como ya no me comunico con tarjetas perforadas, ceros y unos, vamos a pensarlo así, necesito una otra herramienta que me ayuda a interpretar o a traducir el lenguaje de alto nivel, la palabra que estoy utilizando, que la convierta a ceros y unos para que la máquina la pueda ejecutar. Entonces, hay un programa o bueno, sí, el que va a ejecutar o va a interpretar el código. Hay lenguajes de programación que se dicen compilados, porque la traducción se hace no en tiempo real, sino que tú necesitas traducción me refiero a lenguaje de alto nivel, ¿sí? A lenguaje máquina, ceros y unos. O sea, tiene que haber una traducción ahí. Necesitas tener todo el código para que se pueda traducir, ¿no? Como cuando escribes un libro y luego ya terminas el libro y lo traduces a español, a inglés o lo que sea. La interpretación, imagínensela como esta persona que está en la ONU, ¿no? Y está una persona hablando en la ONU y en inglés o lo que sea, y la persona, un chino, no sé, tiene los audífonos o los headsets, y hay una persona que está escuchando lo que dice y en tiempo real va interpretando, ¿no? Va diciendo lo que va el orador diciendo. Entonces, esa interpretación es en tiempo real. De forma que Python es un lenguaje interpretado. ¿Por qué? Porque va a ejecutar línea por línea por línea. Es decir, un lenguaje que es compilado. Un lenguaje que es compilado necesita tener todo el código, necesitas tener todo el código para que se haga la traducción al lenguaje máquina. Un lenguaje que es interpretado, como es el caso de Python, lo va haciendo línea por línea. Línea por línea la manda a ejecutar, como si la interpretación fuera en tiempo real, ¿no? Como persona de la ONU. No como un traductor que va a leer el libro y lo va traduciendo, ¿no? Y ya está, pero tiene que estar el libro terminado. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ahora, que Python sea legible, significa justamente que el nivel de abstracción que existe es bastante alto, bastante bueno. Es decir,
Con una sola instrucción, con una línea de código, yo puedo hacer muchas cosas. Y esa línea de código, si habláramos inglés de forma nativa, pues la entenderíamos tal cual como una instrucción, haz esto. En lugar de poner ceros y unos, en lugar de poner input o move y luego una dirección en hexadecimales, algo súper complicado como se hacía en lenguajes antiguos, que a veces todavía se utilizan para microcontroladores, por ejemplo. Ya ahora nada más con una instrucción simple, si esto pasa, entonces haz esto, ¿no? Así de simple, hasta como si hablaras en inglés, o sea, tal cual, es bastante legible, pues. O sea, se entiende muy bien. Y es difícil que tengas problemas a la hora de intentar resolver un error en el código. Digo, difícil en comparación con otros lenguajes que no son tan legibles, ¿no? Es decir, que no tienen tanto nivel de abstracción. Después vemos que es multiparadigma. ¿Qué significa? Hay diferentes paradigmas o ejemplos de programación. Les decía, cada vez acercándose más a la forma en la que nosotros pensamos y cada vez siendo más fáciles de pues, realizar. Existía después de este paradigma de mnemónicos en ese lenguaje de los microcontroladores que se llama, ¿cómo se llama? Si alguien me recuerda, cuando aprendemos, ensamblador. Ensamblador. Pues ahora viene la programación estructurada, ¿no? Donde ya tenemos estructuras muy definidas para hacer ciclos, para hacer bifurcaciones en el código, para ir de un punto a otro punto. Y luego viene otro paradigma del que vamos a hablar en la sesión 9, el jueves de la siguiente semana, que es la programación orientada a objetos, donde ahora ya no pensamos tanto en líneas de código, sino también agregamos más abstracción porque ahora organizamos nuestro código en términos de objetos, porque pues la forma en la que nosotros como seres humanos pensamos pues es en términos de objetos y cada objeto tiene sus atributos, tiene sus acciones, sus métodos, ¿no? Es decir, Python es un lenguaje multiparadigma porque puedes programar con todos esos paradigmas de los que he comentado, ¿no? Ahora, que sea multiplataforma significa entonces que yo puedo ejecutar este código en diferentes, incluso sistemas operativos, ¿no? Linux, Mac, Python, bueno, o sea, ahí no soy experto en sistemas operativos, pero bueno, puedo ejecutar en diferentes plataformas, ¿no? En diferentes elementos, o más que elementos, eso, diferentes plataformas, ¿no? Que nosotros tengamos. Ahora, que Python sea popular también es algo muy importante porque quiere decir que tenemos en Stack Overflow o en Internet, pues, en Google, muchos foros como Stack Overflow que van a tener varios ejemplos de cómo resolver algunos problemas. Entonces, cuando un lenguaje es popular, pues hay mucha gente que lo usa, mucha gente que se ha topado con o se ha encontrado con problemas y los resuelve y entonces se explica cómo lo hacen. Entonces, cuando un lenguaje no es tan popular, pues hay menos información pues en Internet. Y ya platicamos pues que fue creado por Guido van Rossum y lanzado en el 91. Pero, por ejemplo, aquí tenemos el índice TIOBE, que no es como una ley o la información más, ¿cómo puedo decir? Formal, pero sí es un índice, o sea, es una forma en la que nosotros medimos, bueno, se mide ahí la popularidad de ciertos lenguajes, ¿no? Entonces, en este caso, a Python, o sea, va subiendo de nivel. Vamos a ver ahorita cómo está, porque esto lo consulté hace tiempo. Índice TIOBE. Y bueno, aquí ellos van viendo la popularidad de los lenguajes de programación, van midiendo la popularidad. Aquí pues, Python se mantiene en ese nivel de popularidad arriba de C, de Java, C++, C Sharp,
Pero bueno, son como los lenguajes más utilizados, pues. ¿Sí? Y Python, pues, es de los que van aumentando en la forma en la que, en su popularidad, ¿no? En cómo son usados, pues. Él es Guido van Rossum, quien crea y lanza Python en 1991 y bueno, en sus redes sociales, en Twitter, bueno, ya tiene tiempo, 2 años, entró a trabajar, creo que más o menos a Microsoft, y bueno, entonces ahí también para desarrollar exactamente no sé qué, pero bueno, pues le pueden seguir ahí en sus redes sociales, en Twitter, y ver qué es lo que están haciendo, ¿no? Yo sí les sugeriría que pues sigan en Twitter. Generalmente ahí ponen como las últimas noticias, lo último que van haciendo, y pues ahí uno va manteniéndose actualizado con las tendencias, ¿no? Sí. Bien, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir. Ok, ok, perfecto. Entonces, ese es un survey, el planteamiento, ¿no? De qué es un lenguaje de programación, y cómo Python pues se define como lenguaje de programación interpretado, interpretado, multiplataforma y multiparadigma. Voy a hacerles cuestionarios. Les digo, tenía estos cuestionarios, pero no sé qué pasó con mi plataforma, se desconfiguró y ya no me deja hacerlos. Pero bueno, en la siguiente sesión vamos a hacer estos cuestionarios, ¿sí? Por lo pronto, me gustaría que pusieran en el chat, por ejemplo, ahí veo una pregunta. Mark dice, ¿tendrás la bibliografía de Machine Learning en PDF? Bibliografía. Sí, bueno, les voy a compartir ahí información. Por lo pronto no tengo alguna en específico que mostrarles hoy, pero sí les comparto ahí. Bien, en el chat, no sé, colóquenme del 1 al 5, siendo 5 lo más alto. ¿Qué tanto ya conocían sobre Python? Díganme del 1 al 5, un 5, aprendí, todo lo que comentaste es nuevo para mí. Un 1, pues todo eso ya me lo sabía, ¿no? Entonces coloquen por favor ahí en el chat más o menos qué tan nuevo, qué tan novedoso fue todo eso. Me parece que la mayoría, bueno, Brenda está aprendiendo bastante, qué bueno. Los demás es como que, bueno, algunas cosas ya las sabía, otras cosas a lo mejor para mí son nuevas, pero me alegra que entonces no estén en un taller, en un curso que digan, pues esto ya me lo sabía, o sea, ¿para qué estoy aquí, no? Algunos ya tienen más experiencia, entonces vamos a ir avanzando, ¿no? Pero me da gusto pues que veamos todos estos puntos, que sepamos cómo podemos nosotros mejorar nuestro entendimiento de Python. Y bueno, la intención, ya queremos probar, mañana vamos a empezar a revisar todo eso, pero la intención justamente de eso es, bueno, ver cómo justificamos pues el uso de Python, cómo justificamos el uso de Python, y parte de eso es este punto que yo les decía bueno, ya las definiciones, pero ahora, saber eso, ¿por qué nos sirve? O sea, justamente esa definición de Python, que es básicamente una descripción de sus características, es una buena razón para elegir Python para Machine Learning. Es legible, es decir, digo, aquí es un ejemplo bastante burdo, no vamos a programar con tarjetas perforadas, pero por ejemplo, podemos hacer lo mismo con Java, podemos hacer lo mismo con C++, con C incluso tal vez, ¿no? Pero vamos a partir un poquito más de cero, porque a lo mejor no hay tantas abstracciones. ¿Sí? Vamos a pensar que otros lenguajes de programación son como este coche, que pues tiene el clutch o el embrague, el freno, el acelerador, ¿no? Donde pues yo tengo que saber usar el embrague, el clutch y la palanca de velocidad. Pero Python a lo mejor ya es el coche automático, donde me agrega un nivel de abstracción para que yo no tenga que estar pensando y preocupándome cómo cambiar la velocidad. Yo nada más voy acelerando y de forma interna el coche va cambiando
los engranes que tenga que cambiar para cambiar las velocidades, ¿no? Entonces, a eso vamos a compararlo a que tenemos diferentes módulos en Python que son como estas funcionalidades que están ya sin necesidad de que yo tenga que aprender o más bien tenga que desarrollarlas, ¿no? De las tarjetas perforadas pasamos a los mnemónicos, al ensamblador, que sí es cierto, ya es un poco más entendible, digo, en comparación con los ceros y unos, porque ya tengo palabras que significan algo. Move, mover, call, llamar, push, mandar algo a otro lugar, ¿no? Pero sigue siendo un poco difícil de entender, ¿cierto? Y ahora tenemos C++, que es cierto que ya todavía es muchísimo más fácil de entender, de revisar. Aquí tenemos pues también palabras que nos dicen qué significa qué cosa, pero pues ya no es esto, ¿no? Ya no aquí, se fijan, aquí ya no tengo que meter, de este lado todavía tengo que meter aquí direcciones de memoria en hexadecimal, por ejemplo. Pero ya en C++ ya no necesariamente, ¿no? Ya nada más digo a esta variable o a este espacio de memoria, ya no le voy a llamar 0x116, o sea, el hexadecimal, ¿no? Sino que ya le doy un nombre a ese espacio de memoria. Ya digo, este espacio de memoria se va a llamar X. Y quiero que guardes en X tal valor. Y ya no tengo que andar pensando en direcciones de memoria en hexadecimal, ¿no? O sea, un nivel de abstracción bastante bueno. Y Python todavía es más simple de utilizar, es legible, ¿no? Entonces, ¿eso para qué nos va a ayudar cuando hagamos Machine Learning? Porque cuando no nos preocupemos tanto por la sintaxis, eso nos va a permitir a nosotros dirigir nuestra atención a el análisis y el entendimiento de los algoritmos de Machine Learning y la matemática del análisis de datos. O sea, es información un poquito pesada dependiendo del nivel al que queramos llegar, pero entonces, ya en lugar de estarnos preocupando por sintaxis del lenguaje de programación, entonces dirigimos nuestra atención a entender los algoritmos, las matemáticas, todo eso, y el lenguaje de programación se convierte en un problema más chiquito, ¿no? Y bueno, aquí, por ejemplo, les decía, yo sí igual les sugiero que sigan a varias personas, o varias cuentas en el MIT, por ejemplo, MIT CSA, que pues tiene diferentes, que es el laboratorio de computación, de inteligencia artificial, y ahí pues seguido ponen noticias, cosas ahí que pues para los que queremos seguir aprendiendo programación, para los que queremos seguir viendo todo esto, pues nos vamos a mantener actualizados, ¿no? Ahora, Python tiene muchos módulos para aprender Machine Learning, ciencia de datos, Deep Learning. Les decía que era como, pues ya nos agregan más cosas que facilitan las cosas, ¿no? Si quiero hacer aprendizaje automático, Machine Learning, pues tenemos Keras, TensorFlow, sklearn. Son módulos que vamos a ir revisando en talleres siguientes. NumPy para el análisis de datos o computación científica de alto rendimiento. Esto sí lo vamos a ver. SciPy para informática avanzada. De hecho, SciPy NumPy es Numerical Python para hacer cálculos numéricos rápidos. SciPy es Scientific Python para hacer informática avanzada. Se refiere a, pues, análisis avanzados. De hecho, yo utilicé SciPy para el proyecto de la FinTech. Utilizamos por ahí algunos métodos de optimización. Y los que no existían, porque pues, también es cierto que unas cosas a lo mejor no van a hacer, esos sí los tuvimos que hacer, pero ya es lo mínimo, ¿no? Pandas para el análisis de datos, y la preparación y limpieza de datos. Seaborn, que también es como Matplotlib, de hecho, Seaborn está basado en Matplotlib para la visualización de los datos. Queremos trabajar con imágenes, pues tenemos módulos, NumPy, OpenCV, Scikit-learn, texto, NLTK, NumPy, audio, Librosa, Machine Learning, o sea, Deep Learning, TensorFlow, aplicaciones web, Django, ¿no? Y esto no quiere decir que no existan módulos o librerías para otros lenguajes de programación. Sí, también existen. Pero les decía, la legibilidad de Python suele ser, y la abstracción de Python suele ser más alta, lo que nos permite concentrarnos más en resolver el problema, entenderlo, ya desde el punto de vista matemático y de Machine Learning, y preocuparnos menos por la sintaxis del lenguaje de programación.
Menos, me refiero tal vez un 20-30%, pero pues ya es una ganancia, ¿no? Y hay muchísimos módulos, entonces podemos, de hecho, yo no estoy intentando pensar cuando tengo un problema, por ejemplo, si quiero leer un PDF, o sea, me encuentro muchos detalles o cosas que tengo que hacer en el trabajo, ¿no? Analizar diferentes tipos de texto, más bien datos, perdón, diferentes orígenes, o sea, pueden ser imágenes, audio, texto, no sé. Y no me he topado con, o no me he encontrado con que no exista un módulo para resolver alguna cosa. O sea, pongo ahí nada más en Google, módulo para hacer esto y me aparece alguno. No he batallado por ese lado, ¿no? De seguro faltan todavía por hacer, pero bueno. Por otro lado, cuando empezamos a hacer otro proyecto con Java, ahí sí fue un poquito más complicado encontrar un módulo que ya existiera o una librería y echarla a andar, ¿no? Fue un poquito más complicado, en mi experiencia. Python es multiplataforma, ¿no? Eso también es una ventaja para empezar a programar, o sea, no tengo que preocuparme por qué plataforma puedo estar utilizando para hacer la programación, no puedo utilizarlo en todos, ¿no? Ya cualquier lenguaje de programación pues también es generalmente multiplataforma, ¿no? A menos que sea muy específico para un área, ¿no? Ahora, Python no es el único lenguaje que cumple con esta parte de interpretación, que también tiene muchos módulos, que puede tener un nivel de legibilidad alto, ¿no? O sea, también, por ejemplo, tenemos R, Julia, Scala, Java, C++. Pero aquí, aunque todos estos a lo mejor también pueden ser, bueno, R se me hace todavía un poquito más, menos legible que Python. Pero un punto que yo creo que puede disparar que utilicemos Python en lugar de otros es esta popularidad que les mencioné en el índice TIOBE, ¿no? Donde podemos encontrar pues mucha información, pues muchos foros, mucha ayuda en internet y cuando no hay tanto, pues es más complicado. Pero sí, ¿no? Como comentaba inclusive aquí en el chat, Cristian, pues ha utilizado C Sharp para Machine Learning, ¿no? O sea, no es el único lenguaje, pero les digo, esas son las razones por las que yo les diría, utilicemos Machine Learning, ¿no? Perdón, Python para Machine Learning. Incluso si pueden buscar vacantes en LinkedIn o algo así, van a ver que pues, también es bastante solicitado. ¿Cómo resolver un problema computacionalmente? Este es un tema que vamos a estar resolviendo. Ahora, es una parte un poquito más práctica, ¿no? Es una parte un poquito más práctica. Entiendo que como ponían acá en el chat, Pánfilo decía, es que ya queremos programar, ¿no? Sí, mañana vamos a ver un poquito. De hecho, tal vez ahora alcancemos a ver un poquito de Colab para que veamos el entorno en el que nos vamos a estar metiendo, ¿no? Pero me gustaría que iniciáramos con unos ejercicios de pues entendimiento en cuanto a lo que significa resolver un problema, ¿no? Desde el punto de vista de la computación, ¿no? Aquí, haciendo el paréntesis, acordémonos que pues hay muchos que ya tienen experiencia, otros que a lo mejor parten desde cero programando, entonces un poco de paciencia ahí también. ¿Qué es mejor? Ahí hago una pregunta, ¿no? ¿Saber programar o saber resolver un problema? ¿No? ¿Ustedes qué dirían? Ahí en el chat pónganme A, B. Si es que creen que, por ejemplo, que es más útil o mejor saber programar o resolver un problema. Entonces, la mayoría, todos, de hecho, tal vez creo que están, o ambas, dice Pánfilo, ¿no? Ambas son buenas, ¿no? Resolver un problema con programación. Ahí es donde César, por ejemplo, une esas dos. Y bueno, la intención de esto es porque yo aquí les coloco esta expresión aquí, es una expresión inclusive vamos a ver en sintaxis de programación que es diferente, ¿no? Matemáticamente se suele poner así, es diferente, ¿no? O sea, programar, que sepamos programar, no nos capacita o no nos libera de aprender a resolver un problema computacionalmente. Es decir, programar no es lo mismo que resolver un problema. Porque para mí, programar significa, o saber programar, pues es entender el lenguaje de programación. Es como si, bueno, yo hablo español o sé español, yo sé inglés,
pero eso no me convierte en un escritor, no me convierte en un poeta, porque ya el uso del lenguaje para algo específico es otra cosa. O sea, programar o entender la sintaxis es una cosa diferente de resolver un problema. Porque cuando nosotros resolvemos un problema, necesitamos esta capacidad, les decía hace rato, primero de formular el problema. ¿Cómo defino el problema? ¿Cómo lo enmarco el problema para que pueda ser resuelto con la herramienta Python? ¿Sí? Porque, por ejemplo, tienes, vamos a ver, variables, funciones, condicionales, ciclos. ¿Cómo el problema que tienes lo desmenuzas y lo haces para que se pueda para que se pueda resolver con esas piececitas de Lego que tienes, ¿no? Generalmente, pues, implica esta creatividad, ¿no? Esta habilidad de expresar nuestra solución de una forma clara, de una forma precisa, ¿no? En un algoritmo, ¿sí? Ahora, aquí, siguiendo esta idea, nosotros podemos decir que, pues, un lenguaje de programación inclusive, pues, está dividido en estas tres cosas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un vocabulario. ¿Sí? Un vocabulario, generalmente en programación le llamamos palabras reservadas, que esas tenemos que aprendérnoslas de memoria, no todas, las más usadas tal vez. Y ya ni te las aprendes de memoria, porque como son tan usadas, pues ya te las sabes, ¿no? Y bueno, las que no son tan usadas y tengas que consultar, pues bueno, vas a Google y ahí está. Pero son estas palabras que ya significan algo, ¿no? Luego tienes la sintaxis, ¿sí? En este caso, aquí le vamos a poner palabras reservadas. Palabras reservadas, disculpen, estoy escribiendo con mi mouse, se me descompuso mi pad. ¿Sí? La sintaxis, por otro lado, es el orden. Cuando hablamos de sintaxis, hablamos del orden en el que deben de escribirse esas palabras para que tengan sentido. En español, por ejemplo, pues yo necesito decir, hola, ¿cómo estás? No, estás, ¿cómo? Hola. O sea, hay un orden que deben de sujeto, verbo, predicado, ¿no? En el que deben de organizarse u ordenarse las palabras que existen en el vocabulario para que tengan un sentido, para que signifiquen algo. Y justamente ese significado es lo que vamos a conocer como la semántica. Significado. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos de un lenguaje de programación sus palabras reservadas, su orden y lo que significa, pues ya ya entendemos cómo usar ese lenguaje de programación. Podemos decir que sabemos programar, o sea, sabemos utilizar el lenguaje. Pero ahora, aplicarlo para resolver el problema, pues ya implica otra cosa, ¿no? Y es justamente de lo que vamos a hablar y el ejercicio que quiero compartirles, que es una lectura, ¿no? Bueno, ahí ya está. Palabras válidas, orden válido y el significado, ¿no? O sea, el vocabulario pues, son palabras válidas. Yo no puedo decir, hola, ¿cómo rim? ¿No? O sea, esa última, no, ni siquiera palabras, ¿no? Ese último sonido, pues no significa, no es una palabra válida, ¿no? La sintaxis, pues es el orden que tenemos que seguir y la semántica, el significado que vamos a tomar. Ahora, resolver un problema que implica, o cómo podemos resolver un problema con programación. Decíamos hace rato que tenemos que tener esta capacidad de formular problemas, o sea, básicamente, dividimos en dos, ¿no? O tres inclusive. Aquí están. Formular el problema. O sea, eso implica que lo entendemos, lo enmarcamos, lo podemos describir. Luego, pensar en una solución creativa, esa sería como la parte 2, para resolver un problema. Y luego la parte 3, expresar la solución. ¿Por qué sí forma parte esa
ese punto 3, porque yo diría que sí forma parte de resolver un problema, de saber expresarlo, porque pues generalmente vamos a trabajar en equipo, no vamos a trabajar de forma aislada. Es muy difícil que trabajemos de forma aislada en proyectos. Bueno, podemos trabajar de freelancer y demás, pero generalmente pues vamos a tener un cliente que va a requerir que le expliquemos, ¿no? La solución. Entonces, si no sabemos expresar cómo resolvimos el problema de forma clara y precisa, pues entonces no podemos decir que resolvimos el problema, ¿no? Si podemos expresar esa solución de forma clara y precisa, significa que, uno, pudimos entender el problema, dos, pudimos llegar a una solución creativa y tres, pudimos pues expresar ese problema, o perdón, esa solución de forma creativa. Ahora, esa solución, utilizando de forma adecuada el lenguaje, con la sintaxis válida, el orden válido, con el vocabulario válido, las palabras adecuadas, pues, y la semántica adecuada, pues le podemos llamar algoritmo, ¿no? Hay otras definiciones de algoritmo. Alguien quiere poner en el chat, digo, esta no es la definición formalísima, pero ¿cómo aprendieron algoritmo en su pues, escuela o en lo que vieron en algunos otros talleres? Algoritmo, ¿cómo lo definirían ustedes? Ahí en el chat pueden poner a alguien, quien quiera, algoritmo, es esto, algoritmo, es esto otro, ¿no? Porque estoy seguro que lo definimos diferente a lo que yo estoy poniendo acá, ¿no? Como dice Nicolás, es una serie de pasos lógicos que permiten llegar de un estado A un estado B de un sistema. Excelente. Serie de pasos para resolver un problema, dice Pánfilo, básicamente es lo mismo. Acciones paso a paso, dice César, para resolver un problema. Entonces, eso, justamente. Gerardo dice, como algoritmo entiendo la serie de pasos para resolver un problema o algo, ¿no? Resolver algo. Sí, exactamente, ¿no? Ya ustedes dijeron que tiene que ser paso a paso. Paso a paso, ¿por qué? Porque, pues, así funcionan las máquinas, ¿no? No son tan inteligentes como para entender texto en lenguaje natural. Bueno, ya casi, ¿no? Tenemos ahora algoritmos del lenguaje, de procesamiento del lenguaje natural, donde pues ya ponemos un texto y ya nos dice incluso si es positivo, negativo, neutro. Pero bueno, eso que ustedes hablan, ¿no? Eso que ustedes dicen, que es el conjunto de pasos, ya lo pusieron ahí, que resuelve el problema. Entonces, la solución a un problema, o sea, la solución, utilizando el uso correcto del lenguaje, que generalmente nos va a llevar a un paso a paso, pues es el algoritmo. Ese algoritmo debe de expresarse de forma clara, de forma precisa. No hay estas características que debe tener un algoritmo, ¿no? Debe ser preciso, ¿no? Es decir, cuando yo le meto los mismos inputs, debe darme el mismo resultado. Debe ser finito, es decir, no debe estar ahí el algoritmo ejecutándose de forma indefinida sin llegar a una solución, ¿no? Y debe de ser, pues, legible, ¿no? Y por ahí otras definiciones que debe tener nuestra solución. Pero recuerden, es importante que yo sepa enmarcar el problema, es decir, entender el problema, pensar de forma creativa en la solución y expresarla en una forma de algoritmo. Aquí, vamos a puntualizar estos puntos, ¿no? ¿Cómo vamos a construir ese algoritmo? ¿Cómo vamos a generar ese algoritmo? Después de esto vamos a ver dos textos que les voy a dar oportunidad para que lo lean y entonces podamos nosotros revisar o discutir cómo podemos utilizar el lenguaje de Artificial programación. Intelligence and Computer Vision. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, por ahí escuché algo como en inglés. Ok, bien. ¿Cómo vamos a resolver un problema? Vamos a resolver un problema con una computadora, porque pues cuando ustedes mencionaban paso por paso, instrucciones definidas, detalladas, pues justamente es eso, resolver el problema con una computadora, es decir, utilizando el lenguaje de programación.
Primero debemos de entender o saber representar la información o los datos que tenemos. Porque estamos pensando en Machine Learning, ¿no? Hay diferentes tipos de problemas, pero pues estamos pensando en Machine Learning. Si estoy trabajando con texto, ¿cómo lo voy a representar? Si estoy trabajando con audio, ¿cómo lo voy a representar? O sea, primero tenemos que saber cómo vamos a representar la información que ya tenemos, ¿no? De hecho, no sé si se acuerdan cuando estábamos estudiando física, química en la secundaria, ¿no? Que el maestro de física nos decía, primero en una columna pon todos los datos que tienes. Sabiendo todos los datos que tengas y cómo se representan, entonces puedes saber qué fórmula vas a usar. Si tus datos son masa y aceleración y necesitas la fuerza, pues entonces sabes que tienes que utilizar la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, porque quieres encontrar la fuerza, etc., ¿no? Entonces, primero listamos todos nuestros datos, los datos que tenemos para resolver ese problema, cómo los podemos representar, y de ahí entonces, como decía, déjenme acordarme quién, Nicolás, ¿sí? De ahí entonces podemos pensar en el proceso, él escribía, que nos lleve de un estado A a un estado B, o en este caso, que nos permita transformar esa información, que generalmente va a empezar de ese estado a otra que nos va a llevar a un estado B, ¿no? Puede ser esa transformación de esos datos, o esa interpretación de esos datos, o esa manipulación de datos para partir de algo a otra cosa, ¿no? Y esa es una buena forma de pensar, porque es un divide y vencerás, y es que vamos a ver más adelante cómo pues no tenemos que atacar el problema desde un todo, tenemos que analizarlo, tenemos que desintegrarlo en partes y ver cómo podemos, con algoritmos pequeños, resolver todas las partes. De ser posible, digo, a veces habrá problemas que tal vez no puedan desintegrarse en algoritmos diferentes, pero bueno, todo esto que estoy hablando, como decía hace rato, ya queremos programar, ¿no? Es todo esto, esta teoría que estamos revisando es básicamente cómo vamos a organizar el curso, ¿no? Todo lo que vamos a estar haciendo en el taller, o sea, la intención es esta, usar el lenguaje de programación de forma adecuada para resolver problemas, pensando en estos puntos que estamos resolviendo, que estamos revisando aquí. Ahora, les voy a pasar esta presentación en unos minutos, pero aquí, por ejemplo, vemos dos retos que me gustaría que hicieran, y aquí son 3 parrafitos en cada punto, pero con la intención de que resolvamos estas preguntas, ¿no? ¿Qué se debe hacer para resolver un problema programado? ¿Cuáles son los elementos mínimos necesarios para que un algoritmo pueda ser representado y, en consecuencia, resuelto con código? O sea, yo les decía, tenemos un problema. Y bueno, en teoría ustedes ya me dijeron, el algoritmo es, pues, secuencia de paso a paso para resolver el problema. Bueno, pero esa secuencia paso a paso, ¿cómo debe ser para que realmente pueda traducirse a un código? Porque tú puedes tener esa secuencia paso a paso, pero bueno, sirve para resolver el problema, a lo mejor en teoría, pero ya en la práctica, en el código, sí es adecuado. ¿Qué elementos mínimos debería tener ese algoritmo? Porque algoritmos hay muchos, ¿no? Así como, por ejemplo, yo puedo escribir un poema de amor de muchas formas utilizando el mismo lenguaje, o puedo escribir una pieza musical utilizando las 8 notas que existen en la música, no sé si decir occidental, porque la oriental, por ejemplo, son más de 8 notas. Creo que hay hasta 16, otras de 20. O sea, bueno, el punto es, existe esas palabras, ¿no? Las notas, y la combinación te origina diferentes melodías, pero pues unas son mejores que otras, ¿no? Digo, en el caso de la música o el arte, pues es subjetivo, ¿no? Pero en el caso de la programación, ahí también puede haber soluciones que sean más mejores, o sea, que sean mejores, que sean más bonitas, y generalmente las medimos en, pues, qué tan eficientes en memoria son, qué tan rápidas son, qué tan legibles son. Esas son como nuestras formas de decir si un código, un algoritmo es bueno, ¿no? El otro reto tiene que ver con por qué estudiar algoritmos, ¿no?
Es decir, ¿por qué no nada más quedarnos con, pues, aprender la sintaxis, aprender esto, empezar a programar y ya? Pero, ¿por qué estudiar algoritmos? ¿Por qué sí estudiar algoritmia, estructura de datos? O sea, todo eso que no es el alcance de este taller, porque este taller es como el empujoncito que quiero darles para que si apenas están programando, pues digan, ok, hay un mundo. Sí es cierto que puede ser complicado, pero para todo hay un inicio. Y más o menos esto intenta dirigirlos hacia allá, ¿no? Para que si ya saben programar, entonces, y quieren hacerlo con Python, y a lo mejor no se hayan preocupado tanto por analizar estos puntos de pensamiento computacional, porque una cosa es programación y otra cosa es pensamiento computacional. Pues justamente, ¿no? Y aquí hay dos preguntas. ¿Qué características puedes usar para definir qué tan bueno es un algoritmo? Ya les mencioné algunas. ¿Qué puedes hacer para mejorar tus habilidades en programación? Tal vez ya conozcan algunas de ellas, tal vez quieran dar algunos puntos. Aquí me gustaría que, digo, no los vamos a leer, pero les voy a dar, no sé, 1 minuto, 2 minutos para que en el chat, quien guste, me responda estas 2 preguntas. Entonces vamos a empezar con la primera, por favor. Aquí lo voy a poner en el chat. Si alguien quisiera responder esta primera pregunta. Y denme 2 minutos, regreso rápido. Bien, ya regresé. Para ver ahí las respuestas que tienen, ¿no? Déjenme nada más abrir un archivo que quería mostrarles también por acá. Perfecto, bien. Ahí, por ejemplo, déjenme compartir mi pantalla. Ahí tenemos varios comentarios ya, ¿no? Como dice Alberto, que es importantísimo, bueno, no dice el importantísimo, pero bueno, que es importante uno entender cómo es que procesa los datos la computadora. Eso nos puede ayudar a estructurar la solución.
Fíjate, Alberto, que eso puede ser cierto cuando trabajamos en ese nivel, a lo mejor con microcontroladores, por ejemplo, o con lenguajes muy orientados al hardware, donde ahí sí estamos muy conscientes de cómo se procesa, pero hay lenguajes de programación como Python, que son de muy alto nivel, donde la forma en la que se procesa la información está un poco oculta, está abstracta. Entonces ahí, eso no quiere decir que no lo tengas que tomar en cuenta, porque, por ejemplo, a lo que voy es, a veces no te permite, pues, el lenguaje de programación la manipulación a ese nivel. Mientras sí te permita la manipulación de los datos, del procesamiento a ese nivel, pues vale la pena entender eso. Si el lenguaje no te lo permite, pues digamos, no es una pieza con la que puedas jugar. Y si no es una pieza con la que puedes jugar, pues no lo puedes meter dentro de tu solución, ¿no? No sé si me explico. Dice César, entender el problema, colectar datos, diseñar una o más soluciones, ¿no? Creo que eso de más de una solución es bastante bueno, porque ver el mejor algoritmo y verificar que el algoritmo resuelve el problema. Dice Ramón, lo mismo, entender el problema y luego validar la entrada y la salida. Creo que eso es lo que una profesora nos decía mucho y creo que, porque es verdad y yo creo que lo han escuchado mucho. El primer paso para resolver un problema es entender el problema, ¿no? Si no entendemos el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Nicolás agrega un punto que dice debuguear hasta encontrar el código óptimo, ¿no? Depurar o debuguear, ¿no? Vamos a ver qué es ese término. Pánfilo añade un punto importante que a lo mejor se nos estaba pasando, que es el análisis del problema, ¿no? Digo, se nos estaba pasando, me refiero a porque muchos a entender el problema, ¿no? Y justamente entender el problema parte de ese análisis del problema, parte de ese análisis del problema, que era lo que les decía de, tienes el problema del conjunto, cómo lo separas en elementos o piezas que sí puedas utilizar en programación, ¿no? Buscar una metodología que sea sencilla, plantear el problema, definir los inputs, entender el problema, el contexto. Excelente, bien. Perfecto. Hay otra pregunta aquí, bueno, pero esa se las voy a dejar para que ustedes la piensen y vean si los comentarios que yo coloco aquí, son 5 párrafitos, es algo nuevo o no para ustedes. Aquí les voy a poner ¿no? Que yo creo que aquí sí, esta pregunta. ¿Qué puedes hacer para mejorar tus habilidades en programación? Hay unos que ya tienen más experiencia que otros. Hay unos que tienen ya más experiencia. Por ahí vi un comentario de alguien que ya había hecho aplicaciones de Machine Learning con C#, por ejemplo. Hay quienes ya tienen experiencia con Python, entonces, o con otros lenguajes de programación. Hay otros que van empezando. Entonces, los que ya tienen un poco más de experiencia, ¿qué consejo les darían a los que van empezando respondiendo a esta pregunta, ¿no? ¿Qué puedes hacer para mejorar tus habilidades de programación, ¿no? César, por ejemplo, dice, yo voy desde cero, ¿no? Mark Anthony, práctica. No sé si es tu nombre, ¿cómo le llaman? Nombre artístico. Brenda también va desde cero. Mejorar la lógica de la programación, dice Jesús. La práctica es el maestro. Es que realmente es así. Por eso les voy a poner varios ejercicios. Porque no tiene caso que yo esté hablando o que yo esté compartiendo mi pantalla y escribiendo el código. Digo, lo voy a hacer, pero hasta cierto punto, porque de ahí parten ustedes a practicar. Es que realmente es eso, ¿no? O sea, la práctica es lo que les puede ayudar. Dice, los demás dicen, yo estoy empezando, entender los paradigmas, practicar, practicar y practicar, realizar ejercicios, documentar bien el software. Eso que dice Cristian, creo que también es importante. O sea, por documentar, él se refiere a, vamos a ver qué podemos escribir como comentarios en nuestro programa para que, pues, una notita, pues agregar notas así. Este código hace esto, eso es bastante bueno porque luego se nos olvida que hacen ciertas cosas. Ser más claro. Excelente, qué bueno.
Bien, voy a compartir otra vez mi pantalla. Quiero mostrarles el entorno donde vamos a estar programando. No se preocupen, ahora lo voy a hacer como que el Survey. A lo que voy es, no se preocupen porque no es la última vez que lo vamos a ver, pues. O sea, si dicen, ay, es que fuiste muy rápido, para los que van empezando, otra vez, no se preocupen. Vamos a... Ahí. Aquí está, compartir pantalla. Aquí les presento Google Colab. ¿Sí? Google Colab es una plataforma en la nube que nos va a permitir programar en Python. A esto le llamamos nosotros entorno de desarrollo, o en inglés IDE. ¿Sí? Y este se ejecuta en la nube. Por ejemplo, vamos a pensar, yo quiero escribir un texto. ¿Qué puedo utilizar? Puedo utilizar, por ejemplo, Microsoft Word para escribir un texto. Microsoft Word es el programa que me va a permitir escribir el texto. Pero no es el único, ¿sí? También, por ejemplo, tengo un blog de notas. Ahí también puedo escribir, también es un editor de texto. Pero tiene menos cosas, ¿no? Word pues tiene más botoncitos, me permite agregar imágenes, me permite poner negritas, me permite poner, bueno, muchas cosas. El blog de notas también me permite escribir un texto, pero con menos posibilidades de hacerlo más bonito. Tenemos otro, ¿no? Tenemos WordPad, que es como entre Word y blog de notas, ¿no? Porque no tengo todas las aplicaciones que me permite Microsoft, pero aquí sí ya puedo agregar una imagen, puedo cambiar el color, ¿no? Está un poquito más enriquecido el texto. Bueno, para escribir código también utilizamos programas, que son los entornos de desarrollo. Y hay muchos, ¿sí? Uno de esos es Google Colab. Otra cosa que se me olvidó mencionar de los editores de texto es que tengo los que son locales. Los que mostré ahorita, pues, locales significa que están en mi máquina, ¿no? O sea, están en mi máquina, están instalados en mi computadora, en mi laptop. Pero, por ejemplo, Google Docs es uno que está en la nube. Y de hecho, Google tiene esta plataforma que me permite ejecutar aquí, bueno, no ejecutar, sino más bien escribir texto, agregar imágenes, todo eso, ¿no? Como si fuera un Word, pero en la nube. Ah, bueno, pues existe un entorno de desarrollo que es el que vamos a utilizar, que se llaman cuadernos de Python, bueno, de Jupyter, o Jupyter Notebooks en inglés. Y tienen esta extensión como de, a mí me gusta decir Python Notebook, ¿sí? Y yo puedo, no se puede, bueno, no, hasta donde sé no se pueden correr desde Google Docs, que dicen ahí. Más bien, en ejecutar me refería a describir un texto ahí. Digo, a lo mejor hay algún plugin que te permita mandar a llamar otro programa que te ejecute, pero no, en Google Docs no puedes ejecutar código. Pero bueno, entonces aquí en la nube yo estoy utilizando esta plataforma, llamémoslo así, para ejecutar mi código. ¿Por qué elegí Google Colab? 1, es gratuito. 2, no nos preocupamos por nuestros recursos. Los recursos cuando hacemos programación son la memoria y el procesador. De hecho, si aquí yo me conecto, Google me asigna en un servidor, quién sabe dónde esté, en un centro de datos, quién sabe dónde esté, me asigna RAM y me asigna disco, me asigna memoria para ejecución y me asigna memoria para que yo pueda guardar ahí elementos y me asigna también procesamiento, ¿no? Ahí me asigna, ahí tengo lo que me asignó, ¿no? 12.68 gigas de RAM y 107 gigas de memoria en disco, ¿no? Y pues yo ejecuto y Google me los presta. Ahora, si yo quisiera más poder de cómputo, puedo comprar poder de cómputo, ¿sí? Puedo comprar poder de cómputo. Aquí, por ejemplo, y Colab Pro acaba de
de habilitarse para México, creo que Colombia también ya está. A ver, déjenme lo busco. Colombia y Perú, creo que todavía no. No, me parece que no, todavía no. Pero bueno, Colombia y México yo creo que este año se habilitó para que tú puedas comprar más memoria, ¿no? A veces con Machine Learning esto es útil porque, bueno, yo a lo mejor digo, pues es que yo no voy a comprar una máquina gamer o no voy a comprar una tarjeta NVIDIA, un GPU, porque pues nada más voy a entrenar un modelo y ya. Entonces no voy a comprar hardware carísimo que a lo mejor nada más voy a utilizar una vez. Ah, bueno, pues puedo comprar, rentar, pues básicamente, uno de los servidores de Google para que me dé más tiempo, más GPU, más memoria, entreno y todo y listo, ¿no? Y creo que cuesta como $9 al mes todos esos servicios, ¿no? Aquí tengo el menú, archivo, editar, ver, insertar, entorno. Y vamos a revisarlo mañana con más detalle, ¿sí? Se los quería mostrar ahora porque veo que algunos llevan más avanzados, otros más lentos, entonces no quería ser tan teórica esta clase, entonces digo, pero para que ya vean cómo vamos a empezar aquí. También me gustó los cuadernos de notebook porque puedo meter texto y código. Este es texto, si se fijan hasta puedo poner emojis, links, imágenes, ¿no? Y en el código puedo poner pues justamente el código que va a estar ejecutándose, ¿sí? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, digo, aquí en el chat ya veo algo, dice, ¿es solo para Python o se puede programar en otros lenguajes? En Colab creo que todavía nada más puedes usarlo con Python. Pero, por ejemplo, si descargamos Jupyter, que es como la versión de descarga, que instalas en tu máquina, es como Word y Google Docs, ¿sí? La versión que instalas en tu máquina es Jupyter, y ahí puedes programar también en R, que es otro lenguaje de programación, pero en Colab solamente Python, que es el que vamos a estar utilizando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Bien, pues terminamos por hoy. Mañana vamos a empezar con algo más práctico. Hoy fue como un survey pues me presenté un poco o un mucho, espero no sea aburrido. ¿Qué más? Hablamos sobre, pues, cuál es el temario, cuáles son las reglas de operación o logística, ¿no? La misma liga, se va a grabar todo, vamos a empezar a las 7:05 aproximadamente. Y pues vimos un poquito de lo que es Python, de lo que es un lenguaje de programación, aquellos que empiezan desde cero, y cómo resolver problemas desde la parte computacional. Ya mañana vamos a utilizar este entorno, lo vamos a seguir repitiendo. Y listo, ¿no? Vamos a... Sí, la clase se está grabando, la clase se está grabando. Y yo se las voy a compartir mañana. La plataforma también, todo. Y listo, pues nada. Nos vemos mañana a las 7:05. Espero que esta tarde, noche haya sido amena para ustedes, tanto como fue para mí. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta mañana.